Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo Desquiciadas del Libro, el primero del verano. Que ya iba siendo hora. Sí, también es verdad. Y bueno, como creo que ya todo el mundo sabe, María y yo somos coruñesas, así que el día que estéis viendo este episodio estaremos un poquito de resaca, por eso lo hemos grabado antes. También. Porque acabará de pasar la noche de San Juan. Que es una noche en la que quedamos casi toda la gente que vivimos en Costa con nuestros amigos, nuestras familias, para celebrar la entrada del verano y para hacer unas hogueras enormes que saltamos para ahuyentar. Yo no, porque me da miedo. Yo tampoco, Ya. pero porque soy un desastre. Pero bueno, se supone que ahuyentamos en esas hogueras a los malos espíritus y quemamos en ellas todos los malos presagios y las malas experiencias del pasado. En realidad para lo que quedamos es para comer y beber. Pero para eso no hace falta que sea San Juan. No, nos vale cualquier día. Para eso nos vale San también es Patricio, un martes, te quiero decir. Entonces, aprovechando San Juan y aprovechando la llegada del verano, solsticio y todas esas cosas, hemos preparado un especial dedicado a... Libros que deben arder en la hoguera. Que no. Que no. ¡Que lo he visto! Que no, ya sabéis que aquí... Que no se nos conoce, se lo han creído. ¿Tú te crees que la gente, de verdad, o sea, la gente se creería que nosotras estamos a favor de quemar libros? Pues a lo mejor sí, porque a mí me ha sorprendido, bueno, nos metemos en el tema y ya te lo digo, pero sí que a veces me sorprende el perfil de gente que está por esa labor. Sí, Y, sí. ¿sabes eso? Nosotros aquí no estamos nada a favor de la idea de quemar libros, la verdad. Creemos que en general los libros deben sobrevivir siempre y las ideas que tienen esos libros dentro, sean buenas o malas, lo que hay es que acercarse a ellas pues, con el conocimiento suficiente para tener un criterio mínimo y discernir. Pero el libro no tiene la culpa. Efectivamente, aunque bueno, voy a meter aquí una cosita que no está en el guión porque siempre tengo que hacer esto, por supuesto, que es... ¿Sabes quién más libros ha quemado en la historia de la humanidad, no? Ah, ostras, ¿no? ¿Tú ¿Quién? qué dirías, los nazis? No sabría decirte. O el porque... incendio de la Biblioteca de Alejandría. O sea, claro, vamos a dejar el incendio de la Biblioteca de Alejandría a un lado. Pues cualquier gobierno totalitario, probablemente. Sí, algo así. Sorpréndeme. Pues todas las editoriales que destruyen los ejemplares que no pueden, quieren o les apetece vender. ¿Sabes quién me contó esto? Esto me lo Yo, contó, seguramente. no, esto me lo contó Lucía Sández, Babaya, un saludo desde aquí, que es una influencer maravillosa y una muy buena amiga que escribió en su momento un libro fantástico sobre truquillos del hogar y tal, y fue ella quien me lo contó, me decía, tía, las editoriales cuando sobran, yo esto no lo sabía, cuando sobran llega un momento... En teoría tienen un compromiso de utilizarlas para convertir en pulpa de papel y que luego se utilice para reciclar, pero bueno, durante mucho tiempo sí se han quemado y, o sea, yo de hecho el mismo día, porque mi vida es así, que recibí la noticia de que había ganado el premio Xerais, también recibí la de que se iban a destruir 370 ejemplares de uno de mis últimos libros publicados. Qué fuerte. Sí, es guay. Entonces, bueno, como dos personas que además... estamos completamente en contra de la quema de libros por ningún tipo de motivo, que se sepa que esta inmediatez que hay últimamente en el sector editorial, que hace que cada día haya 400 novedades, provoca que en un espacio de tiempo muy breve, a veces incluso sin cumplir la legalidad, que obliga a que antes de 2 años no se destruyan, y a mí sí me han destruido libros antes de esos 2 años, pues las editoriales sean las primeras que destruyen libros. La verdad es que... ya lo he dicho y ya no le caigo bien a nadie, continúa. Tengo que decir una cosa, siempre he pensado que lo ideal cuando uno no quiere un libro es donarlo, pero voy a contar una cosa, una intimidad. Cuando murió mi padre tenía una enorme biblioteca. Desde la biblioteca de mi padre me hice cargo yo, digo él me hice cargo entre comillas, porque tampoco es del todo verdad, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que la heredera legal, lógica de la biblioteca era yo y a mí me gusta mucho leer también, como todo el mundo sabe, y entonces pues yo me quedé con un montón de libros y había otros tantos que no me quería quedar, entonces dije, los voy a donar a una biblioteca. ¿Y no tuviste a dónde? ¡Es imposible! Ya. O sea, el nivel de burocracia que implica donar a una biblioteca es brutal. Esto, si te lo explican bibliotecarios, tienen sus razones. Sí, Normalmente tiene los lógica. libros que queremos donar son libros que no tienen demanda, el espacio es limitado, ya las editoriales les dan muchos libros que son novedades y tal, y bueno, es un follón, sí. Muchas veces vemos libros en contenedores y lo vemos como una decadencia de la sociedad o algo así, y es que la realidad es que no hay mucho más. No hay mucha alternativa. Sobre todo también mucha de la cosa que
que se pierde, digamos, son a lo mejor enciclopedias antiguas o demás, viejas más que antiguas, Sí. ¿no? Sin un valor de antigüedad, pero sí que desactualizadas, bueno, que es complicado. Pero bueno, que nosotros aquí veníamos a lo que hablar vamos, de quemar claro. libros. En realidad veníamos a hablar de libros que han ardido desde todas las perspectivas. Libros que han ardido literalmente en hogueras, bueno, pues normalmente encendidas por sectores totalitarios de todos los colores y ramas políticas posibles, que consideraron que lo mejor era prohibir la lectura de un libro, que a mí es una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque siempre he pensado, es lo más contraproducente que puedes hacer. Porque tú me prohíbes a mí hacer algo y automáticamente quiero hacerlo. Entonces, Bueno, si a mí eso me por dices, supuesto. este libro está prohibido, digo, vamos a ver si lo encontramos. Pero no solo por eso, a mí tiene un punto, que no se me malinterprete, en el que me gusta eso, porque demuestra el poder de los Que tiene ese libros. libro. Sí, sí que es verdad. No, el poder de los libros en general. Sí que ¿no? es verdad. Ahora ya no es tan habitual, afortunadamente, que se quemen libros de forma pública cuando hay una revolución política o social, pero sin embargo está al orden del día que los gobiernos más rancios intenten prohibir libros. En Estados Unidos esto pasa cada 14 minutos. Bueno, y también quiero añadir que sí que hay determinados movimientos de cancelación que han hecho quemas públicas de libros. Sí, sí los hay, sí los hay. De hecho, hace poco ha habido un movimiento... J.K. Rowling efectivamente. Y otros. Pero bueno, en Estados Unidos sí que hay el baneo. De hecho, el baneo literal, quiero decir, estamos hablando de sí, que en un momento determinado prohibido. se prohíbe por no una se prohíbe normativa del legal. todo, se prohíbe que esté en las bibliotecas públicas. Y en centros escolares. Sí, que es una cosa graciosa, porque ¿sabes que una de las últimas prohibiciones que se ha hecho en Estados Unidos en los últimos años ha aumentado exponencialmente el número de libros baneados? Sí. Estamos en 1000 y pico títulos, es una barbaridad, barbaridad. Y se han prohibido títulos, estamos, como dice Abril, hay que dejar muy claro que se prohíben libros en las bibliotecas públicas y en los colegios. No es que el libro no se pueda vender, tú vas a una librería y lo compras sin ningún problema. Será el siguiente paso, ¿eh? Están intentándolo. Se han prohibido libros como, por ejemplo, uno de mis favoritos de la historia, que es It, de Stephen King, que yo entiendo que en un centro escolar puede ser polémico o problemático porque tiene ciertas escenas, bueno, pues que a lo mejor no son aptas para un centro escolar, pero en una biblioteca pública mande. Y libros tan extremadamente polémicos y durísimos como Muerte en el Nilo, de Agatha Christie, Sí, bueno, que es una novelita cozy crime. ¿Por qué han prohibido Muerte en el Nilo, tía? Bueno, con Muerte en el Nilo en concreto no sé lo que ha pasado, pero... Se ha ido. Tampoco... Creo que voy a hacer una cosa parecida ahora mismo a defender a Trump, entonces espero que ahora mismo se abra el cielo y me lleve. No, que quería decir que en Estados Unidos hay una parte de esa prohibición que procede de lo que se ha dado en llamar, y que a mí no me gusta, la obsesión con lo políticamente correcto. Porque, por ejemplo, yo he leído en algunos sitios que se había prohibido matar a un ruiseñor por el Es uno de los trumpismo, libros y baneados. es al contrario, es al contrario. Es decir, matar a un ruiseñor no solo está presente en todas las bibliotecas públicas y todos los centros escolares de Estados Unidos, sino que ha sido prácticamente desde su publicación lectura obligatoria en secundaria en Estados Unidos. Y el motivo por el que se retiró, no me atrevo a afirmar que se retiró de las bibliotecas, pero sí que dejó de ser, lo que sé seguro es que dejó de ser lectura obligatoria, es porque se utilizaba la palabra nigger. Pero es que el libro se escribió en 1950 y pico y se utiliza esa palabra en un contexto súper específico. Es importante esa palabra en el libro. Vale, pues define una situación social que de pues hecho provoca la trama del libro. Hay determinados sectores sociales que a mí me ofenden como persona progresista, porque se supone que son los sectores a la vanguardia del progresismo, a los cuales, en mi opinión, y todo lo que estoy diciendo aquí es mi opinión y solo yo me hago cargo de ella, ni siquiera esta señora, porque nunca opinamos igual, entre otras cosas, entonces, que me ofende que tengan tan poca base intelectual sus reclamaciones. Es que insisto, porque claro. si tú de matar a un ruiseñor con lo que te quedas es con la utilización de la palabra negro, que no es exactamente el nigger... tiene una connotación muy del inglés muy americano, peyorativa. no es lo mismo, exacto, que el negro en español. Si te quedas con eso, en vez de con que es una historia de justicia social de un blanco hacia un negro en la Alabama de los años 50, si de verdad te parece más importante la palabra, tienes un problema enorme
de falta de de comprensión lectora. Y de falta de cimiento intelectual, porque te ha sonado la campana y has dicho, de pues vale. comprensión lectora pura y dura, es que es Claro. una cosa como muy lamentable. Entonces, en fin. entre el baneo entre la cancelación por parte de algunos sectores progresistas y el baneo por parte de los que están en el poder, que yo he de decir de nuevo, solo como mi opinión, que el baneo por parte de sectores progresistas fue anterior en esta última oleada y abrió la puerta a la mierda que vino después. Probablemente. Y yo, no quiero irme de súper guay, súper analista política, pero es que yo lo dije. Yo lo decía, si estamos desde el progresismo hablando de que determinados libros deben desaparecer de las bibliotecas, va a llegar el malo un día y va a sacar de las bibliotecas los libros que ninguno creemos que deban desaparecer. Este es uno de los temas de los que vamos a hablar en este capítulo, porque como decíamos, vamos a hablar de esos libros que han ardido literal o metafóricamente, es decir, que han sido prohibidos. Que han caído en el tópico de Ray Bradbury del Fahrenheit 451. Que es probablemente la novela que podría haber dado título a este episodio, porque es una novela en la que se habla de quemar libros. De hecho, 451 es la temperatura a grado Fahrenheit a la que arde el papel. Efectivamente. Es una distopía, pero no está tan lejos de lo que está pasando. Cierto, hablamos de este realidades. libro en nuestro episodio de literatura apocalíptica, por si alguien quiere recuperarlo. Correctísimo. Y es una novela que efectivamente pues es una distopía apocalíptica y demás, pero que no está tan lejos de lo que está pasando en realidades mucho más cercanas. Insisto, en Estados Unidos lleva años pasando que se eliminen libros de las bibliotecas escolares y de las bibliotecas públicas, y en España hay gobiernos municipales que han prohibido la representación de obras de teatro. Sí, conciertos. Claro, entonces vamos a centrarnos un poquito. Y no hablamos de no se ha contratado municipalmente, que a mí esto me parece fenomenal. Municipalmente hay muchas cosas que no se deben pagar, pero si una empresa privada decide promover un concierto específico que no vaya atentando contra ningún derecho fundamental, ahí está un poco el tema, que es un derecho fundamental. Bueno, es que están reconocidos en la Constitución, te quiero decir. Y los de la Carta de Derechos Humanos. Tampoco... Ya, pero es que en la Constitución está reconocida la libertad de expresión. Claro, entonces... pero por eso digo el concierto, no las letras. O sea, claro, es decir, si en el concierto no se va a promover determinado tipo... Bueno, esto es complicado. Es que es muy complicado. Es complicado, pero bueno, es muy complicado porque todos hemos cantado puta de extremo duro en un concierto. Pero ninguno cantaríamos las letras de una banda neonazi de estas que andan por ahí perdidas por los polígonos porque no se pueden relacionar con el resto del planeta. Porque la intencionalidad importa. Entonces, claro, pero es que la intencionalidad, tú y yo sabemos cuál nos gusta a nosotras. Pero, no, pero claro, no vamos a hablar solo del gusto, sino también de la intencionalidad, que esto es importante. Vamos a hablar de esos libros que efectivamente pues, fueron incendiarios y de una manera o de otra, o fueron incendiados de una manera o de otra, y de libros que hicieron arder la sociedad también. A mí esto es una cosa, una cosa que siempre me apetece cuando escribes tú el guión, que es adelantarme una línea y decir yo una cosa molona que has descubierto tú, pero no lo voy a hacer. Háblanos, por favor, de la primera quema de libros del franquismo, que no tengo la menor idea de dónde ocurrió. Tengo que decir que esto no lo descubrí yo, lo descubrió Pablo, que es nuestro jefe técnico, pero yo investigué al respecto. Es verdad que la mayoría de los gobiernos totalitarios, insisto en que me da igual su color. Es que totalitario, el color es totalitario. Efectivamente, o sea, gobierno no democrático, mal, fin de la discusión. La mayoría de los gobiernos totalitarios han comenzado sus andaduras haciendo quemas públicas de libros históricamente. Sí. Últimamente, pues igual ya estamos yendo a este baneo que es un poco más moderno, pero en su momento era, efectivamente, no, y más moderno, porque claro, quemar un iPad queda feo. Sí, y caro. Y caro. Y quemar papel pues es menos contaminante, por lo que sea. Sí. Se hacían quemas públicas de libros. Entonces, cuando hubo ese golpe de Estado que dio... odio decir alzamiento porque no fue un alzamiento. No, alzamiento fue un para golpe ellos. de Estado. Cuando hubo un golpe de Estado que provocó una guerra civil en España, hubo muchas quemas de libros. Y la primera fue en A Coruña. La primera quema de libros... En aquel momento La Coruña. En aquel momento La Coruña. En aquel momento La Coruña, efectivamente. O ya Coruña. El 19 de agosto de 1936. Y se quemaron libros delante de lo que ahora es el Náutico en la Dársena, que era el edificio, el antiguo edificio del Real Náutico de La Coruña, no era exactamente lo mismo que ahora. Se hizo una pira de libros y se quemaron un montón de libros, pero libros de Unamuno, de Pío Baroja. Rojos peligrosísimos. Claro, te iba a decir Unamuno, que era demócrata, pero más conservador que Unamuno, quedaba uno. O sea, ya está. Mira, ya has hecho un pareado. Es que soy muy poeta yo. Estaba Unamuno, estaba Pío Baroja y se quemó la biblioteca entera de
de Casares Quiroga, que tenemos, por cierto, una casa museo en La Coruña fantástica, que si no la habéis visitado, visitadla, y suele tener exposiciones estupendas. Pues se quemó la biblioteca entera de Casares Quiroga, que era diputado republicano y que luego estuvo mucho tiempo en el exilio. Esa fue la primera quema de libros pública que hizo el franquismo. Que habrá quien me diga que aún no era el franquismo, me da igual. ¿Cómo que no era el franquismo? Bueno, porque aún estábamos en guerra. Bueno. Whatever. Me gusta mucho que Coruña sea célebre por cosas así. O sea, en plan, claro. ¿y qué tenéis de célebre? Pues mira, la Liga del Depor y que quemamos libros un montón de primeros. Fuimos los primeros. Fuimos los primeros. Qué guay, qué pioneros. Bonito, qué fantasía. Pioneros, una fantasía, chica. Pero bueno, que yo creo que las quemas, lo que tú decías, hoy en día no se hace la quema pública porque aparte está tan absolutamente identificada con la quema de los nazis en Bebelplatz, que es mitiquísima. Bueno, ¿no? esta imagen. Sí, esa es mítica y está precioso, no sé si has estado en Berlín, pero hay un monumento, supongo que sí, que es como un cristal en el suelo y la biblioteca metida hacia abajo vacía. No estuve nunca, pero es sí precioso, conozco. ¿vale? Que por cierto, también me ofende siempre un montón cómo la cultura cinematográfica y la falta de determinados temas en el sistema educativo, al menos de nuestra época, hace que sepamos mucho más de las barbaridades que cometieron los nazis que de las que se cometieron aquí. Porque que fueron anteriores, porque no me puedes decir... fueron anteriores. Claro, no me puedes decir que es una cuestión de tiempos porque... porque que yo me sepa de memoria la quema de libros de Bebelplatz y no supiera hasta hoy, ¿vale? Hoy, literalmente 2025, que la primera quema de libros del franquismo fue a 200 metros de mi casa, me parece un poco es tremendo. Fuerte, ¿vale? No lo sabemos, no se nos cuenta. No, bueno, porque evidentemente las guerras las cuentan los ganadores y los nazis perdieron y el Paco no. Entonces, el Paco no. Entonces, claro, es lo que hay. Yo creo que si quedaba algún facha escuchándonos, hoy se ha ido, ¿no? Ya se ha ido. Vale. Bien, tanta paz le ven como descanso. No pasa nada, exactamente. Bueno, entonces, que ya no hay, o sea, que está tan identificado con los nazis el tema pira y ahí se tiran libros que, de verdad, el que siga ese modelo, y me remito de nuevo a los canceladores de algunos autores, pues está jodidillo de la cabeza. Pero es mucho más civilino, ¿cómo se hace ahora? Es mucho más... Es más civilino, pero esto también me parece importante dejarlo claro. Cuando estamos hablando de todo esto y de no prohibir libros, y habiendo dejado, como hemos dejado clarísimo, por lo que sea, que pues nosotros lo que se viene siendo simpatizantes del franquismo no éramos, habrá gente que nos diga, y de los nazis tampoco, habrá gente que nos diga, ya, pero Mein Kampf siempre bien que lo prohibiríais. Pues no. Bueno, el Mein Kampf no está prohibido, el Mein Kampf está prohibido en Alemania, no está prohibido exactamente, está prohibido, lo que está prohibido es ganar dinero con él. Ah, no lo sabía esto. Sí, no, por eso no lo pueden editar, ninguna editorial lo puede editar porque no puede ganar dinero con él y no lo puedes vender si lo tienes en casa, pero lo puedes leer y lo puedes... ¿Sacar de una biblioteca? No, no, tampoco. Pero tú puedes tener la copia en tu casa, no es ilegal. Vale. Y no lo puedes llevar por la calle... como una bandera, como haciendo apología. No, ni mostrarlo. O sea, lo puedes llevar por la calle pues metido en una funda o forrado. Pero... Yo comprendo que en Alemania se hiciese eso, que conste que yo no estoy a favor de prohibir Mein Kampf. Yo lo que creo es que todo el mundo debería saber, conocer de verdad la intrahistoria que tiene este libro, todo lo que provocó alrededor. Bueno, el Mein Kampf, ¿lo has leído? No, no lo he leído, yo reconozco que no lo he leído. Es que es pero tampoco he leído El Capital. Claro, ya, pero el Capital también es bastante, obviamente, bastante denso, pero está mejor escrito y mejor razonado. El Mein Kampf es que te pierdes, es que está muy mal escrito. O sea, de verdad, es un libro muy malo. Pereza. Hombre, lo he leído en español, Me da mucha pereza por lo que sea. Sí. No, yo sí, porque yo tengo curiosidad por todo, ¿vale? También me he leído el libro rojo de Mao, tengo estas movidas en mi cabeza, pero me parece ¿vale? importantísimo que que esos libros sigan existiendo y se siga hablando de ellos. Lo que me parece todavía más importante es que se hable de ellos de verdad, que se conozca su intrahistoria, que se conozca el contexto, que se explique, que ningún chaval de 14 años pueda leerse este libro sin conocer de verdad toda la intrahistoria que hay detrás. Claro, ese es un poco el motivo. Alemania es un país muy particular. Yo conozco bastante la historia posterior al nazismo porque me apasiona, como ya he dicho varias veces, es decir, me apasiona Hitler, el nazismo, las guerras, soy un ser humano malo. Y bueno, Alemania prohibió todo, y lo entiendo. Venían de una cosa muy gore, también es igual verdad, que todos los escolares alemanes. Venían de una cosa muy gore y las represalias contra Alemania como país, y no solo contra el bando nazi, porque no todos los alemanes eran nazis. Bueno, claro. Las represalias contra Alemania como país fueron tan grandes que digamos que ellos mismos como país se inmolaron. Se inmolaron un poco, que en el fondo hecho, hoy en día... eso fue también lo que provocó un poco el alzamiento de Hitler.
Claro, de esto del ya hablaremos anterior. en otro capítulo. Pero bueno, aún hoy en día los escolares alemanes están obligados en algún momento de su educación obligatoria a ir a Auschwitz, ¿eh? Bueno, A me visitar parece Auschwitz. lógico. Sí, o sea, Alemania tiene una eterna... Aquí no. Aquí Claro, no estamos obligados. es que ¿qué preferimos? Exacto. Mira, yo me acuerdo un amigo mío que me contó hace años, un amigo mío que había emigrado, su familia, y me contó que su abuelo había estado en un campo de concentración, y yo le dije, ¿pero en dónde? ¿En Polonia? ¿Te dijo en Cáceres? No, en Teruel. Claro. Y yo, no, pero... A ver, ¿qué? Esto hace 20 años, ¿eh? No digo que fuera en la actualidad. Entonces, bueno, nos falta un cierto conocimiento, entonces sí es verdad, pero esto es un poco esa justificación que ha habido durante muchos años de las dictaduras, de es que el pueblo no es lo suficientemente maduro como para gestionarse Mira, a mí este solo. concepto de la gente es tonta, la gente soy yo no soy tonta. Claro, pues esto es lo que estamos diciendo sobre los libros también. O sea, lo que están diciendo en algunos contextos sobre los libros. Pues es que a lo mejor el Mein Kampf y otras burradas semejantes claro. tienen que estar a disposición de cualquiera y confiar en que el pueblo se forme lo suficiente y No tenga... se puede confiar, se tiene que No, trabajar potenciar, activamente por para que el supuesto, pueblo por esté supuesto, informado. por supuesto. Y el pueblo soy yo, insisto. No, pero o sea, yo decía confiar yo como ciudadana. Por supuesto, sí. los gobiernos potenciar... Claro, tienen que trabajar claro. activamente para que esa información, toda la información... Ojo, y que a mí me parece fenomenal que sea un delito la apología. Hombre, es que es indiscutible. Claro, ¿vale? Pero eso no significa que no pueda haber un libro... es un tema muy complejo en el que yo, ya lo quiero decir, no tengo ninguna verdad absoluta. Nadie tampoco, tiene una verdad absoluta, sin embargo todos tenemos una opinión y como aquí hemos venido a dar la nuestra, resulta que preparando un poco este tema le di vueltas a está muy de actualidad. Claro, le di vueltas al rollo del Mein Kampf y dije, no hombre, yo no prohibiría el Mein Kampf. Y luego dije, no, sin embargo yo me he pronunciado públicamente y mantengo mi opinión contra el libro sobre el caso Bretón, que se llama El odio, que escribió Luis G. Martí, he tenido que buscar el nombre porque no me acordaba, Luis G. Martí, y que publicó entre comillas. Porque no publicó, no. Sí, publicado está, pero no está distribuido. Porque tiene ISBN y está activo, Vale. pero no está distribuido. La Bueno, editorial como si- Anagrama. Entonces, este libro, que nunca ha llegado a librerías porque se paralizó su distribución preventivamente sin EDIE, es decir, probablemente no se distribuya nunca, Qué va, jamás. fue muy polémico en su momento, estamos hablando de hace unos meses, porque bueno, pues se baneó públicamente. Y yo reconozco que en este caso concreto sí creo que está bien que este libro no se publique. Y voy a explicar por qué. Me estoy metiendo en un jardín yo sola, ¿eh? También te No me digo. ves a mí calladita. No digo que yo tenga la verdad absoluta, pero creo que hay una diferencia brutal entre esto y cualquiera de los otros libros polémicos de los que hemos hablado, porque estamos en 2025. Entonces, hoy, este crimen que es muy reciente, que es un asesinato brutal de un padre hacia sus dos hijos. No, de una... Sí, de un padre hacia Un padre, sus dos estaba hijos, pensando Dios. Sí, sí. Me estaba liando con el de José Ana Bretón- Julia José esta, que Bretón- también hubo lío por el José Bretón documental. asesinó Sí, y perdón, quemó perdón. a sus dos hijos, calcinó Sí, los como una forma cadáveres de violencia vicaria hacia la efectivamente, madre, como una sí. violencia vicaria hacia su mujer, y esta persona ha escrito un libro en el que cuenta esta historia. No es necesario este libro. Toda esta historia la tenemos al alcance de la mano. Hay miles de crónicas, análisis psicológicos, pruebas periciales, una sentencia pública que puedes encontrar. Este libro no aporta nada, más que polémica. Y si no aporta nada, ¿qué más da? Aporta una cosa que para mí es horrorosa, que es... La justificación del asesino. No lo justifica. Yo no he leído el libro, No, yo quiero entender que no sé. no he leído el libro, pero tanto Anagrama como Luis G. Martí se pronunciaron al respecto explicando que en ningún momento el libro justificaba el crimen, sino que simplemente ahondaba en él, y yo quiero creer que ni Anagrama, que es una editorial seria, ni Luis G. Martí, que no conozco, pero no tiene pinta de ser tampoco una persona especialmente imbécil, con lo cual entiendo que lo hacen bien, y el título del libro, El odio, pues ya deja muy claro hacia dónde va dirigido. No aporta nada. ¿Qué aporta? Ventas. Es lucrarte como editorial y lucrarte como autor de un dolor horroroso sin aportar absolutamente nada. Entonces, a mí ahí es donde me parece que está la polémica. Más que todos los autores que escriben novelas sobre Auschwitz. Que lo siento muchísimo. Por Me Dios, parece sin- diferente, es una novela. Ficción, esto no lo es. ¿Ficción? No, pues me da igual. Hay 1 millón de ensayos sobre Uf, Auschwitz. me parece Es problemático. horrible lo de José Bretón, ¿eh? Horrible, horrible. Pero 6 millones de judíos muertos es peor, ¿eh? No, hombre, claro, yo no digo que no. O sea- Me parece especialmente problemático este caso, ya digo, porque me parece Yo muy creo- reciente, no aportas absolutamente nada nuevo, no estás escribiendo una ficción,
no estás novelando, estás simplemente ¿Y haciendo... dónde se ha dicho que para que se publique un libro tiene que aportar algo nuevo? No, Es que pero no aportas nada nuevo y te estás lucrando de algo especialmente doloroso. Y dándole a este hombre, que esta es la parte que me parece más importante, a esta persona, no solo voz, dándole lo que quiere, notoriedad. Notoriedad. Ya. A ver, Y es una persona que todavía está viva. A mí me cuesta muchísimo y es una persona hablar que todavía de este está caso. viva. Si José Berto estuviese muerto, creo que tendría otra opinión. A mí me cuesta muchísimo hablar de este caso por una cuestión de pudor. Tú decías antes que te pronunciaste públicamente, yo no lo he hecho hasta este momento. No tengo vergüenza ni se me pide. Yo estoy completamente a favor de la publicación del libro, entendiendo. Bueno, primero, estoy por varios motivos. Lo primero, porque yo lo siento, y este comentario es absolutamente clasista cultural, es que yo le tengo fe a Anagrama. Es que esto no lo está publicando... Es una de mis editoriales favoritas. Es una editorial que yo le presupongo, por cómo trabaja, que esto se iba a hacer de una forma, como mínimo, decente. No voy a decir otro adjetivo. Al autor no lo conozco mucho, creo que ha estado bastante desacertado en declaraciones previas, porque al final toda la polémica la genera una entrevista previa. Sí, es cierto. Eso es un hecho. Y el asesinato de 2 niños por parte de su padre, calcinándolos solo para hacerle daño a la madre, es una aberración de un tamaño tan grande que a mí me impide hablar cómoda de este asunto. Pero si lo hablo, yo no puedo evitar pensar que todo lo que rodeó a la casi publicación de este libro fue una caza de brujas que dio miedo. Sí, en eso quizás tengas razón, y es verdad que... Porque es que hoy en día nada puede pasar sin el trámite previo de que al autor lo acosen en redes, en su casa, a sus hijos, no sé si este tiene hijos, ¿eh? No lo sé, o sea, una locura. Insisto que yo a este señor no lo conozco de verdad, nada. no quiero parecer una persona insolidaria, o sea, lo que le pasó a Ruda Ortiz es insoportable. Totalmente. ¿Vale? Y quizá algún día se legisle, igual que creo, si no me equivoco, que está legislado que un asesino no se puede lucrar. O sea, es decir, José Bretón no se podría haber llevado royalties de esto. Creo que fue a raíz, ¿no?, de una entrevista que dio en Salsa Rosa uno de los asesinos, no estoy uno de los segura supuestos de si está asesinos. legislado como tal, creo que sí, pero... creo que no se pueden lucrar. Pero bueno, todos sabemos que hay formas de... En fin. Pero a lo que voy es horrible, ¿vale? Es horrible. Y quizás se deba legislar, pues mira, hasta que prescriba, ¿no? Un asesinato prescribe a los 20 años, bueno, pues hasta que llegara la fecha en la que prescribiría no se pueden hacer materiales, digamos, de ficción o de ficción, realidad ficcionada o de lo que quieras sobre un crimen. Ok, compro todo eso, pero entra en Netflix. Ya. Es que del crimen de Alcácer, que ya sé que hace 30 años, pero es que me da igual, los padres de las niñas están vivos, los hermanos, o sea... y aparte, se habría hecho en el momento. De hecho, anda que no se hicieron cosas de lo de Alcácer en el momento. Vamos a... Se hizo telerrealidad terrible, eso ya. Bueno, pues lo voy a decir. Sí. ¿Está cancelada por lo de Alcácer Nieves Herrero? No, está escribiendo libros constantemente y publicando libros constantemente. Y lo de Alcácer no fue mucho más heavy que un libro de Anagrama analizando el crimen. Pero fue hace 30 años. Y no estoy quitando, pero en aquel momento no estoy quitándote la razón, pero el tiempo histórico fue muy diferente. El cuerpo en llamas, Netflix, Crimen de la Guardia Urbana con Úrsula Corberó, El crimen de Rocío Baninkoff, todas las series que queráis, desde el punto de vista de Dolores, desde el punto de vista de la madre. Con esto no estoy frivolizando, a lo mejor hay que prohibir todos, pero me provoca estupefacción que se monte todo esto. Es que yo tengo la sensación, en el mundo en el que vivimos ahora mismo, que una cosa se lleva toda la publicidad y tú dices, pero si esto está pasando en 20 sitios más... Eso sí que puede ser. Y nadie está llamando, a nadie le llama la atención. Es cierto que yo en su momento ya me pronuncié, ya digo, y de momento mantengo mi teoría, pero mi teoría es que a mí no me gusta, no que crea que se deba prohibir. O sea... es que eso es otro tema. Claro, te quiero decir, ¿se debe prohibir el libro? No, a mí me parece mal. Claro. Me parece mal, pero bueno, también me parece mal que llueva en julio y llueve. La vida es así, la vida es así. No, por favor, no, por favor. Bueno, vamos a hablar de algo más bonito, que son las novelas que incendiaron el mundo. Del otro lado, porque estas son novelas que han ardido de una forma literal o figurada, pero también hay novelas que han hecho arder el mundo.
que han convertido sus novelas o no novelas, libros en general, que han convertido su contenido en una especie de chispa que incendió sociedades. Socialmente, sí. El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, por que ejemplo. es el origen del feminismo moderno y que aún hoy está baneado en algunas bibliotecas de Estados Unidos. Por cierto, es la pescadilla que se muerde la cola. Es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, el segundo sexo es un ejemplo fantástico, pero hay otros ejemplos no tan buenos que funcionaron igual. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que funcionaron igual, me refiero como revolución social. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es 50 sombras de Grey, que me parece una novela espantosísimamente escrita. La he leído, solo la primera, tengo que decir. No leí más porque no tengo capacidad de tortura hacia mí misma, tengo como mucho afán de supervivencia y no soy capaz de sufrir voluntariamente, pero el primero me lo leí, me parece un horror. Yo los tres, como una reina. A mí no me gustó, me pareció un espanto y me encanta la literatura erótica. Estudié una optativa de literatura erótica. Me chifla, no me gustó. No me gustó, me pareció malísimo. Pero, sin embargo, fue un libro revolucionario. Fue un libro que incendió el mundo. ¿Por qué? Porque dio un paso más. Porque abrió la puerta de la literatura erótica a un montón de mujeres que nunca habían accedido a ellas, que probablemente tú y yo no seamos el ejemplo, pero sí que había muchas mujeres, y puede que hasta hombres, 2 o 3, que nunca habían accedido a la literatura erótica, incluso romántica, romántico-erótica, bueno, todo ese espectro. Y a partir de... Esto pasa cuando algo se populariza mucho. Es mi teoría. Y sale al mainstream, o sea, la gente ya no lee esta. ¿Sabes cómo le llamo yo a esta teoría? Iba así, con esto abierto así. Sí. Es la teoría Satisfyer. Totalmente. El Satisfyer, lo siento, aunque si quieren enviarme un par de productos para probar, yo no tengo ningún problema. No, son bienvenidos. El Satisfyer no mola tanto. Ay, creí que nadie lo iba a decir nunca. Es que no mola tanto. O sea, lo que pasa es que para muchísimas mujeres... Está bien, pero hay cosas mejores. Lo que pasa es que para muchísimas mujeres, y pensemos lo triste que es esto, fue su primera relación con un juguete sexual, o sea, su primer contacto, porque fue el primer juguete sexual que perdió el estigma. Y perdió el estigma. Yo te puedo decir que conozco como unos 60 mejores. Estaremos empatadas. Sí, por ahí. Sí. Entonces, ¿qué va, mamá? Es broma, joder. Entonces... no es broma. No, claro que no. Pues 50 sombras de Grey es el Satisfyer de la literatura. Sí. De nada por esta frase, ponedla en la faja de la siguiente edición. Pero sí lo es, y es, insisto, una novela que literariamente deja mucho que desear. Y a mí personalmente no me gustó, son cosas diferentes, o sea, literariamente es mala. A mí no solo no me gustó. Mala, entiendas entre comillas, o sea, tiene mucha carencia literaria, tiene mucha repetición, le falta mucha edición. A mí no solo no me gustó, sino que si yo fuera de las que opinan que hay que prohibir libros, a lo mejor iba de los primeros, porque es un libro que manda el mensaje de que un hombre el amor te puede cambiar. No, de que el amor te puede cambiar, de que un hombre traumatizado porque su madre le pegaba lo puede desahogar a través del sexo horroroso. Es decir, sin embargo, también hizo algo bueno por las formas de sexo disidentes, porque es verdad que el BDSM, que siempre ha sido una forma de sexo disidente, siempre tuvo una pátina horrorosa que no le pertenecía encima, y que este libro intentó quitar. ¿Lo consiguió? Ya veremos. Tengo tantos prejuicios hacia el BDSM y su relación con el feminismo y la liberación de la mujer. No, te recomiendo muchísimo el ensayo Sexual Personae de Camille Paglia. Lo he leído. Es espectacular. Vamos a ir terminando, que la gente tiene una vida y es verano, cariño, y aunque aquí no lo parezca, en otras ciudades hace sol. Lo dicho. Por cierto, que hemos hablado de 50 sombras de Grey, pero aquí la fan de la literatura erótica, si 50 sombras de Grey os pareció horroroso, pero la idea os parecía bien, echadle un ojo a Sade, que le hubiera encantado hacer arder la sociedad, pero ardió él, porque le metieron en la cárcel. El amante de Lady Chatterley, que fue una... A mí no me gustó, pero es uno de los libros que revolucionó también en ese sentido. Y hay muchos otros sentidos en los que ha habido muchos libros que han incendiado la sociedad, pero igual no tenemos 6 horas aquí para seguir hablando. No. Y es lo que hay. Oye, ¿tú quemaste los apuntes en la hoguera de San Juan? Yo que tenía unos apuntes que me pedía todo el mundo, por colores, con una letra perfecta. Yo no he quemado, o sea, nada, nunca. O sea, yo conservo todo. Y los esquemitas, yo tampoco los quemé. Algunos yo creo que todavía están. Y libros de texto, vamos, ni en loca. algún trastero por ahí. Sí, no, yo tengo yo todo encuadernado y en sus carpetas. Toc, toc.
Pero no. Es verdad que en Coruña es muy típico en San Juan quemar todo en la hoguera. Los apuntes del año. Los apuntes sí, del año, que yo siempre me pregunto... Yo tengo amigos que han quemado apuntes antes de que saliera la nota. Digo, como te quede para septiembre... Verás tú la gracia. Verás tú. Pero claro, como tenían los míos, Bueno. pues no les iba mal, pero... Quemaron fotocopias. Pero claro, así que nada, pero... Bueno, pues nada, yo creo que este año San Juan bien, no hemos quemado ningún libro. No, hemos ni nos hemos decidido- quemado nosotras mismas. Ni nos hemos quemado nosotras mismas de momento, aunque igual yo hoy me he molado un poco, pero no pasa nada. Pues anda que yo. Pero no pasa nada. Hasta aquí nuestro especial de libros que han ardido o hecho arder el mundo. Por cierto, que no lo decimos nunca, en la página web de Abril, abrilcamino.com, abrilcamino.com. tenéis la lista de todos los libros que se mencionan en nuestros episodios, que podéis ver en YouTube y en Tenemos Spotify. todos los capítulos, episodio a episodio, con el listado por escrito, porque mucha gente nos dice que nos ve, o sea, que nos escucha conduciendo, haciendo deporte, o sea, momentos en que no Oye, pueden y esto anotar. que ha dicho Abril bueno, de pues mucha ahí gente está. nos dice es verdad. Es que es verdad que hay muchos Ya, es que es mensajes. frase de influencer pero es total, pero es que sí que me lo dicen de... No, y hay mensajes en Sí, YouTube y en de, Spotify oye, que diciendo voy la conduciendo, lista. ¿hay algún sitio donde pueda encontrar la lista escrita? Bueno, pues en abrilcamino.com, arriba de todo, podcast, y ahí estamos. Y ya que estáis metidos en el jaleo, pues nos dais like, suscríbanse y todas estas cosas que dicen los youtubers. Y que yo no sé ni dónde se hace, Dadnos pero un supongo like, que se hace. seguidnos. Y nos vemos en julio, porque el programa no descansa en julio. Tendremos Y alguna aún no cosita. sabemos si en agosto. Vamos a tener cositas durante todo el verano. Que Se tengo vienen cositas vienen también, es frase de influencer. Se vienen cositas que estoy a puntito de que me patrocinen. ¿Sabéis ya. lo que se viene? El verano. A disfrutarlo. Pasadlo muy bien, no os queméis en la playa y nos vemos en julio en Desquiciadas del Libro. Muchas gracias.